dignidad, a la libertad, a la facilidad de expresión, al derecho a la vida, que son ahorita los más irrespetados, ¿verdad? No solo en todo el continente americano, sino también en Honduras. Es una problemática ahorita mundial, el problema de los derechos humanos y su respeto. Hay temas extensos como esto también, el de los presos, es un tema bien amplio en derechos humanos y que hay conflictos en estos temas, Ismania. Siento que hay temas que son conexos en materia de derechos humanos y que es importante que la población entienda, porque si recuerda, Honduras ha tenido una década en los presidios, hablando del tema de los privados de libertad, ha tenido unas décadas de incendios, de muertes en los presidios, donde las personas han perdido la vida de una forma trágica, sea porque ha sido señalado el Estado de Honduras como el ente responsable de estos, o porque han ocurrido cortocircuitos u otros imprevistos que han producido al final alborotos en la población penitenciaria, pérdidas de vidas, que es lo más lamentable, y una de las catástrofes más grandes que fue la de Comayagua, donde murieron centenas. Esa fue una de las épocas que señaló a Honduras a nivel mundial como más trágica del continente de América. La muerte, la quema de los presidios en Comayagua. Y todo esto no está desligado de la situación de vulnerabilidad que estamos viviendo afuera de los presidios, porque esta gente que murió y estas madres que quedaron solas, quedaron con muchos niños, ¿verdad? Podría decir yo que si calculáramos que tienen de 2 a 3 hijos, al menos unos 10,000, 30,000 niños están en orfandad, y estos niños en orfandad a la vez, el Estado no ha tenido un seguimiento ni ha cumplido con estas familias, ni tampoco con los hogares, con los padres, con los niños, en darles y suplirles las carencias que como padre el Estado debió haberles dado. Estos niños crecen sin un seguimiento, no sabemos si han estudiado, no sabemos si pudieron tener una casa o no. Y esta crisis no puede ser ajena a la situación que nosotros como pobladores fuera del sector carcelario estamos viviendo. Entonces sí, es bien delicado el tema de las mujeres con privación de libertad también, que es grande. Recordemos que Honduras ha dado un paso grande en cuanto a la situación carcelaria, porque ya está tomando nuevos roles en cuanto a los presidios que son de máxima seguridad, como son los de otros países, ¿verdad? Más adelantados, pero en donde la población también goza de más privilegios y de más beneficios sociales en otros países, cosa que Honduras todavía no tiene. Hay privados de libertad, eso fue la semana pasada, donde hubo traslado de la cárcel de La Tolva hacia el Pozo de Ilama Santa Bárbara. Denuncia que ellos se les violentan sus derechos humanos. ¿Hay violaciones de derechos humanos en estas cárceles de máxima seguridad? Bueno, yo diría que, vamos a aclarar que todas las personas que son señaladas por cualquier delito, o que están con medidas sustitutivas, o que están privados de libertad completamente en los recintos, pueden perder todo en la vida, todos los derechos que quieran, menos el derecho humano que le asiste y la dignidad, que eso no se pierde. Por eso es que a las personas, aún después de muertas, se les pone una placa para recordarlo con su nombre. Y este derecho humano persiste en los centros de privación de libertad. Si bien es cierto, organismos de derechos humanos del Estado de Honduras, como el CONAPRED y otros, han señalado algunas irregularidades en estos módulos, como es el hecho de enfermedades que no habían sido focalizadas y tratadas, y que hoy pues yo pude visitar algunos centros, ya están siendo atendidos por los médicos. No se les habían hecho exámenes a algunos con VIH, otros que tienen tuberculosis, ¿verdad? Que se han dado esos brotes en Honduras, no solo en los centros de privación de libertad, sino que fuera.
Tenemos sectores, por ejemplo, en Honduras, donde hay ahorita rebrotes de paperas, como en el Zamorano. Eso antes no se estaba dando y quizás sea también la cuestión ambiental. La alimentación, que algunos señalaban que es una alimentación carencial muy grande, y que esto es a nivel mundial muy importante, cómo se alimenta un privado de libertad, porque incluso en países donde existe la pena de muerte, por ejemplo, países muy avanzados, algunos, creo que solo hay 2 estados en los Estados Unidos que todavía está la pena de muerte y algunos más extremos, pero en estos lugares se asegura el Estado, ¿verdad? El que va a hacer la condena, de que realmente estas personas tengan la alimentación y el estado de salud óptimo para ser condenados. Entonces, la alimentación es una prioridad en los centros de privación de libertad y es algo que no se le puede obviar a nadie. ¿Eso sería uno de los principales problemas que hay en estas cárceles de máxima seguridad? No, creo que el principal problema, esto sí es un agravante, pero en cuanto a salud hay que ver que el Estado de Honduras debe de suplir a estos entes de privación de libertad que en todo el país, con todos los insumos, medicamentos necesarios para que puedan ser atendidos, no solo los que tienen enfermedades físicas, sino que también las enfermedades mentales, que estos deberían de estar en un recinto diferente, porque estamos hablando que ellos, además de la privación de libertad, están viviendo con una enfermedad que es una doble condena. Porque vivir con una enfermedad, imagínate, uno en las calles, uno aquí afuera, tiene la posibilidad de comprar una pastilla y a veces no se tiene la posibilidad de tener un medicamento, como el de diabetes o como un fuerte dolor de cabeza o virus que nosotros estamos sufriendo adentro, afuera, ahí adentro también se están reproduciendo. Y estas enfermedades provocan una situación más crítica todavía en la vida del privado de libertad. Entonces, sí deben de suplirse estos centros de todas las necesidades en medicamentos, especialmente ansiolíticos y antidepresivos. Recordemos que Honduras ha tenido centros abiertos en donde era muy común el consumo de alguna sustancia, de alguna droga, en los centros de privación de libertad y fuera. Eso ¿quién no lo sabe ahora? Pero ¿qué pasa? Cuando las personas afuera o adentro han estado en una situación relacionada muy fuerte con el consumo de la droga, al tener a los 2-3 meses que tienen el síndrome de abstinencia, entonces les produce un cambio en la conducta todavía más grande. Y el haber dejado el consumo de drogas produce también ansiedad, produce una inestabilidad más grande que solo puede superarse bien con tratamiento, yo no soy doctor, ¿verdad? Primero, pero sí el tratamiento, y en estos lugares con ejercicios o actividades en rehabilitación y reeducación, que es donde yo veo la mayor crisis. Porque sabemos que lo que tienen son espacios bien reduciditos, lo que tienen, no como la cárcel de Támara, que eran presidios que estaban al aire libre. Sí, ahí son abiertos. Espacios bien reducidos y más con ese problemita. Son encerrados, son presidios que tienen, bueno, son nuevos, tienen que estar equipados con las áreas verdes, con las áreas recreativas, con talleres. Mira que, por ejemplo, las personas que están en los centros de Támara ya no tienen la misma facilidad de vender su producto como lo hacían antes. Por ejemplo, ellos exponían su producto al mercado, incluso en el Congreso Nacional creo que antes se hacían estas exposiciones. Hoy ya no tienen a quién vender estos productos. Y aunque digan que no se necesita dinero en un presidio, pues me imagino que tienen las necesidades de darle a sus familiares algo. Ahí funcionaban las microempresas. Ahí funcionaban pequeñas empresitas que daban dinero a sus familiares y podían colaborar estos también con alimentos. Y eso es lo que algunos han estado reclamando, ¿verdad? La oportunidad de poder generarse ingresos, de poder tener que sus familiares puedan introducir algunos alimentos
y que eso pues no está aprobado por los reglamentos, ya que el presidio, el Estado debe suplir todas esas necesidades que los privados de libertad están reclamando. Y en cuanto al hacinamiento, Imani. El hacinamiento ha sido una de las principales causas por lo cuales estas personas han tenido que pasarse a los recintos de máxima seguridad. En estos recintos de máxima seguridad, pues no hay del todo personas extremadamente malas, también hay otros que pueden entrar directamente a las tolvas, ¿verdad? No es que van a pasar como un filtro, que el que es mejor o el que es menos peligroso, no. Ahí están yendo de todo, no es que solo hay personas de máxima seguridad. Pero según sus familiares denuncian que se les están violentando los derechos de ellos como familiares a visitarlos. Eso sí. Que se requieren un montón de requisitos para poder... Imagínate que ahí se está castigando también el Estado a otra población, que es a los familiares. Y eso yo lo pude evidenciar también, eso sí puedo dar mucha fe, ¿verdad? No de lo que comen, porque yo no he podido entrar a esos lugares, pero sí de lo que han vivido los familiares fuera de los presidios. Fuera de los presidios es imposible que un familiar pueda pagar una hoja de antecedentes, si la tiene sucia por cualquier denuncia, también limpiar la hoja de antecedentes, pueda llevar su solvencia municipal, estamos hablando de constancias, una serie, hasta referencias personales, un montón de cosas que para algunos es fácil, para otros es más complicado. Si bien es cierto, todo esto ha sido difícil, pero todos los familiares, como sea, han ido cumpliendo uno que otro lo que pueden, ¿verdad? Y los que vienen de más largo es más triste. Porque hay personas que tienen sus familiares presos en Tegucigalpa y sus padres o sus hijos y su mujer están, digamos, por el lado de la Mosquita, de la Ceiba, que para poder venir a ver a un privado de libertad tienen que gastar una gran cantidad de dinero, además de venir a hacer cola, y algunos hasta duermen afuera de los presidios. Y esa fue otra de las denuncias también, que eso es terrible. Movimiento, ellos no se lo avisaron, como decir familiar de tal va a la tolva, decir aquí en Moroselín. Fue sorpresivo. Exacto. Realmente eso fue sorpresivo, y lo más lamentable es que esta situación no solo está violentando el derecho del privado de libertad, sino que también está violentando el derecho humano de los familiares. Y ustedes que no tienen que ser castigados triplemente, ¿verdad? Estamos hablando, es un triple castigo, porque estás castigando al privado de libertad y están castigando también al familiar, a los hijos y a la madre. Aquí entra entonces derechos humanos. ¿Qué hacen ustedes por los familiares? Derechos humanos tendría que entrar en todo, no solo por los privados de libertad, sino también por los familiares. Empezando por los privados de libertad. Las organizaciones de derechos humanos deben de estar vigilantes en cuanto a la garantía de que a estos no se les atropelle su dignidad, su castigo. El que comete un castigo lo paga con la soledad, lo paga con el encerramiento, y la soledad es dura. La soledad no es fácil, máxime cuando van a centros de máxima seguridad como los que ahora va a tener Honduras en diferentes lugares. Creo que el recinto más, para mí, que es el mejor y que debería de estar ya habilitado, es el que dejó iniciado Monseñor Rómulo Emiliani, porque él trabajó en un recinto en base a lo que quería Don Bosco, que era un plan preventivo de rehabilitación, en donde habían talleres y también habían canchas, recreación y la oportunidad de regenerarse y salir de esos presidios convertidos en seres útiles. Mientras que lo que estamos viendo ahorita nos da a miras de que no va a salir nadie del centro de privación de libertad, y no debería de ser así. El fin máximo del derecho penal es devolverle a la sociedad un ser útil, un ser lleno de vida, ¿verdad? Consciente de que cometió un delito y lo pagó. Pero no estamos ahorita trabajando en eso. Con la población afuera, con la población de familiares también, debe de haber más empatía por parte de las autoridades, incluso de las mismas organizaciones de derechos humanos. Porque aunque estos han puesto las denuncias,
hay organizaciones de derechos humanos que no le están dando seguimiento a los casos. Y es cuando se van dando esta vulneración de derechos, esta violación de derechos en los diferentes centros de privación de libertad y también en las calles, como el caso de los niños, de los privados de libertad, incluso no solo voy a hablar de los privados, de los agentes que trabajan en estos centros y que van educándose a través de la vida, lejos de sus hijos, van viviendo lejos de sus hijos y sus hijos se van criando en las calles. Me decía un hombre y una mujer ahí de los agentes penitenciarios, mire, nosotros vivimos nuestra vida cuidando a otros y nuestros hijos van criándose en la calle sin saber qué pasa. Y son agentes penitenciarios, que ¿cuántos? Más de 1000 que están custodiando un pequeño número en un centro abierto. Hoy pues esto ha cambiado un poco, pero no ha mejorado en cuanto a que falta mucho por hacer en los centros de privación de libertad. Hay muchas organizaciones también de derechos humanos que no realizan su trabajo de derechos humanos y que salen a decir que yo hice esto por esto y no se abocan en realidad, como decir, a las cárceles, a los privados de libertad, no les ayudan. Hay muchos casos que se han denunciado, que hay muchas organizaciones que no visitan estos lugares. Bueno, el problema es que el preso, el que delinque afuera y el que delinque adentro, siempre va a ser una justificación, no solo para los medios de comunicación, sino que también para las iglesias y para las organizaciones no gubernamentales, no todas, que dicen trabajar sí por esta población. Recuerde que el tema del momento y el tema a nivel mundial siempre va a ser el delito afuera, el combate al crimen, y adentro en la privación de libertad igual. Entonces, hay algunas organizaciones, hay más de 1001, ¿verdad?, que sí hacen un trabajo con uñas, que son trabajos que no digo, o sea, arañando, ¿verdad?, y consiguiendo como hormigas, y van llevando un poco de tranquilidad a estos sectores tan vulnerables. Pero hay otros que solamente se están aprovechando, como es histórico, y que usan a esta población tan débil como una cobija para lograr financiamiento internacional y justificar algunas cosas. Y eso no solamente son organizaciones no gubernamentales, también son iglesias, ¿verdad?, que de repente aparecen involucradas, que trabajan con esto, con lo otro, pero que en síntesis no están cumpliendo con su trabajo. Ahí va la Iglesia Católica, la cristiana, y van organizaciones de derechos humanos también. Bueno, yo pienso que todos tenemos que ir ahí porque tenemos un compromiso ético y moral de colaborar en todo lo que sea para bien y llevar a la paz social. Para el caso, uno de los bastiones más grandes que tenía Honduras en cuanto a esta materia, Monseñor Rómulo Emiliani, ya no está. Y hay otros que pueden ir supliendo esta necesidad, pero ya no es lo mismo. Para este trabajo de presidio se necesita mucha entrega, se necesita realmente una empatía muy grande por parte de las autoridades, no ver en el privado de libertad solamente un enemigo, un ser dañino, no ver un asesino, porque muchas personas de las que están ahí son inocentes y porque tal vez no son tan malos, tal vez en cualquier momento, así como es la justicia en Honduras y la impunidad y la corrupción en Honduras, en cualquier momento uno de nosotros puede ocupar la cama del hospital, la cama del cementerio o la cama de un presidio. Y hay mucho también, hay muchas personas también que denuncian la contraparte, que dicen, bueno, los derechos humanos están contra la persona que mataron a mi hijo, y conmigo, ¿quién están? Claro, eso es lo más duro. Eso es lo más duro porque la mayoría de personas, todos los que hemos sido víctimas de alguna violación a los derechos humanos en la calle, debemos y tenemos aquella sed de justicia que es impagable, es imparable. Es una sed de justicia que no se termina hasta que uno ve que resplandece la verdad en cualquier caso. Y no solamente cuando se le quita la vida a un ser humano afuera, sino también cuando se le señala como corrupto o como delincuente siendo una persona inocente. En ambos casos es como perder la vida, en ambos casos. Quien pierde la dignidad no crea que es como, este sufre menos que el que perdió la vida o aquel es irreparable. Son daños iguales.
para cada uno va a ser un dolor diferente, ¿verdad? Pero el que pierde la dignidad le daña todo su entorno social, su ingreso, sus hijos, es todo un desastre en la vida de una persona. Y definitivamente las organizaciones de derechos humanos también fallan ahí los derechos humanos, porque derechos humanos no solo se trata cuando se habla de prisiones, y por eso hablaba de que el tema de la delincuencia afuera de las prisiones, igual que adentro, es el tema. Pero hay violación de derechos humanos en el sector laboral, hay violación de los derechos humanos cuando muchas personas pierden, como le decía, son denunciadas, acusadas injustamente, de ahí ellos quieren limpiar sus actas y no pueden. Están siendo señalados, están siendo atropellados, están siendo humillados. Hay personas víctimas de tortura que durante todo un periodo son víctimas de una tortura consecutiva, ¿verdad? Hay personas que están migrando de sus lugares porque no se les ha escuchado, porque no han encontrado justicia y porque no ha habido nadie quien quiera hacerlo. Hay algunos que tienen la voluntad, pero no se trata de una sola persona, estos son trabajos en equipo. Y el caso más reciente, la crisis política que vivimos. La crisis política, el periodo pre- y postelectoral que nos dejó como resultado una cantidad de 39 casos que hoy están en completa impunidad, ¿verdad? Que hasta el momento estamos esperando el prediálogo, el diálogo, y hasta el momento no se ha resuelto nada. Bueno, nos vamos a llevar en ese juego de estar hablando que haya un diálogo, que eso ya es absurdo. Eso se le puede estar diciendo a un niño, ¿verdad? Y ni aún así los niños aprenden bien fácil. Uno aprender a hablar y a escuchar, ese es un don maravilloso que pienso yo que cualquiera puede hacerlo cuando hay voluntad. Pero siento que en esto lo que está pasando es que estamos llegando ya casi a la mitad del año y hasta ahorita no hay una comisión especializada en resolver los casos por ejemplo, de amenazas de muerte de periodistas, defensores de derechos humanos y en particular los ambientalistas, que esa fue una promesa del señor presidente, no una promesa, fue un compromiso que adquirió en el Estadio Nacional, en esta toma de posesión. La otra es que todavía no estamos viendo la rehabilitación, la prevención y el tratamiento como programas ya institucionalizados en diferentes entes. Y también esa fue un compromiso presidencial porque son en base a exigencias internacionales a las que Honduras está adscrita. Entonces son cosas que se deben hacer. Estamos viendo que no reducimos los índices de impunidad, no hemos reducido la corrupción en Honduras, a pesar de todo ese montón de cosas que se están haciendo, mediáticas, que son de alto impacto porque producen un miedo muy grande. El miedo es otra violación al derecho humano porque no estamos viviendo una vida en paz y tranquilidad. Estamos viviendo con zozobra, con desconfianza. Ya no creemos en el amigo, ya no sabemos quién está a nuestro lado ni en quién confiar. Y con esta crisis política, los hospitales psiquiátricos se han quedado sin espacio ya, porque las personas pasan con un estrés, con un nerviosismo, con ese problema que aún no se acaba. Imagínate, eso ocurre con las personas que están normales afuera y los niños que están viviendo la presión mediática, que están viviendo el estrés, que están viviendo la presión en los barrios y colonias, niños que están sometidos a una influencia tan grande afuera, que ya no se escucha como antes la clase de moral y cívica. Yo voy a insistir en eso, ¿verdad? Una clase que debería de estar ahorita en todos los niveles académicos para fortalecer los valores morales, el amor a Dios sobre todas las cosas, valores espirituales bien grandes y sobre todo el amor a la patria. Honduras no tiene ahorita eso. Hay un vacío, un abandono muy grande en esa parte de la población. Y otra de las cosas que nos está trabajando también con los niños que están en una etapa de riesgo social. Porque de riesgo social a ser menor infractor es un paso en cualquier momento
un niño se puede convertir en una persona que es víctima en un victimario, y eso está totalmente abandonado también ese sector. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regresar vamos a traer más temas de derechos humanos relacionados con la niñez de Honduras. Ya regresamos. Porque estamos comprometidos con Honduras. Simprodo avanza, fortaleciendo los proyectos en aporte a la educación, a la salud, al deporte, a la cultura, persistiendo en las luchas magisteriales hasta lograr nuestros derechos y sobre todo comprometidos con la educación de nuestra patria. Solo unidos lo podemos lograr. Lo haremos por Honduras. ¿Quiénes somos? Simprodo, la organización magisterial al servicio de los docentes de Honduras. Ven y forma parte. Solo tienes que afiliarte visitando nuestras oficinas en Tegucigalpa, en Colonia Hato de Enmedio o en cualquiera de nuestras oficinas en los 18 departamentos de Honduras. Simprodo. Hoy dile a tu familia que tomaste una gran decisión. Dile que empezaste a ahorrar pensando en su futuro. También dile que ha valido la pena confiar en la cooperativa del magisterio Covixdol. Son más de 4 años que venimos impulsando el esfuerzo de todos los que queremos. Con préstamos al instante, bajos intereses y sin mucho papeleo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Covixdol, la mejor forma de asegurar hoy los sueños del mañana. Visítanos en Tegucigalpa, Colonia El Hato de Enmedio, sector 8, bloque 114. Covixdol, tu socio financiero. Así trabaja mi gente, un programa donde podrás disfrutar de nuestra cultura, costumbres, tradiciones, donde conocerás las manos laboriosas de los catrachos, un espacio que nace desde las entrañas de nuestra tierra. Conocerás las riquezas, la cultura y lo autóctono de cada región de nuestra querida Honduras. Un espacio patrocinado por el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños, Simprodo. Véanos este y todos los sábados en horario de 10 a 10:30 de la mañana. SPTH TV, un canal creado para educar, entretener e informar al pueblo hondureño, con un personal profesional equipado con tecnología de última generación, variada programación para todo público,
con honor, dignidad y principios. Transmite SPDH TV. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal educativa de Honduras y continuamos con este tema de gran importancia como es la situación de derechos humanos en Honduras, continuando con este tema de derechos humanos en menores de edad. Se ha incrementado las cifras de menores infractores que están cometiendo los delitos más graves en el país, Ismani. El problema es que hay una etapa, el cambio que ha habido en Honduras ha sido muy drástico. Estamos en una temporada donde la niñez está completamente desprotegida, ya no hay ese control en los centros educativos como antes, que no solo se controlaba la forma de vestir de los alumnos, sino que también había más permanencia y más cercanía con ellos y con sus familiares. Les hablaba de las clases de moral en los centros educativos que ayudaban bastante. Estamos hablando que hoy están siendo bombardeados por música, juegos y vestimentas que son exportadas y que vienen, que no están de acuerdo con la cultura nuestra o con nuestra capacidad. Nosotros estamos adquiriendo, nuestros niños están adquiriendo culturas tal vez extranjeras o prototipos diferentes que no van de acuerdo. Hoy es muy fácil ver cómo nuestros niños están utilizando música que casi es como una pornografía para los niños, esa música que los jóvenes hoy escuchan, ¿verdad? Y que no debería de ser así. O como el uso de juegos virtuales, que muchas veces se habló en el pasado del gran peligro que corren los niños cuando hacen uso de juegos virtuales, donde se van convirtiendo sin saberlo en su inconsciente en asesinos virtuales. Y ya esa infancia de nuestros niños se ha ido perdiendo poco a poco. Ya no hay un control incluso por parte de los padres. Yo me he fijado como muchos padres a los 6, 7 años dicen: yo no aguanto este niño, no sé qué hacer con los niños. Incluso niños de 4 años, los padres es muy normal. ¿Qué hago? No lo aguanto. Es una palabra como no lo soporto. Y ellos quieren que los maestros vengan a hacer el trabajo de ellos. Ellos quieren que el maestro, que la policía, que la iglesia se convierta en el niñero. O que las organizaciones no gubernamentales se conviertan en niñeros. Y eso es imposible. Ningún vacío que tienen los niños lo va a llenar solo el padre o la madre. Y la educación se da en casa. Y la educación comienza en la casa. Ahí se define quién va a ser el futuro de un ciudadano maravilloso o de un delincuente para el país. En los hogares se define todo eso. Claro, ningún padre, y hay que aclarar esto, ningún padre quiere que su hijo sea malo o se meta en alguna banda. Pero ¿qué pasa? El Estado no está cumpliendo con su papel de protector. Y el Estado aquí es donde debe de asumir su responsabilidad también y no puede ser un agente opositor a la familia. Debe de caminar al lado de la familia. ¿Cómo lo puede hacer el Estado? Pues con centros de rehabilitación, con centros de tratamiento para evitar el consumo de drogas, con centros de atención que le den una educación al niño alterna o al lado de la educación que se da, y que en momentos que los padres saben que su hijo consume una droga puedan hacer algo. En esos casos debería de estar el Estado ahí. ¿Pero cuáles son esos centros que se pueden abocar los padres para...? Pues hoy ninguno, porque los centros que hay deberían también de estar siendo vigilados por las autoridades de Honduras. Hay pocos centros de rehabilitación acá y son centros que tienen un costo mayor de un salario mínimo, lo que no gana ni siquiera un campesino. Imagínate que hay campesinos, yo oía un comentario de una persona, me decía: escucha, hay personas que están en el campo que ya no comen frijoles. Hay privados de libertad que comen frijoles y arroz.
Hay enfermos en los hospitales que reciben una comida precaria, a veces una comida que no la comen ni los enfermos. Entonces, esta problemática no solo es de calamidad humana y de calamidad económica, no solo es en centros de privación de libertad. Estos centros también de rehabilitación, por ejemplo, que hay privados, oscilan, aunque algunos son buenos, hay centros que algunos son buenos, como el Cerepa, que es un centro cristiano muy bueno, yo lo afamo mucho, pero es caro. Es un centro donde una persona tiene que tener como mínimo, ¿cuánto? 20,000, 30,000 lempiras. ¿Y Renaciendo, mi hermano? Renaciendo fue creado, es el complejo pedagógico Renaciendo. Así fue, ese es el nombre de este centro del Estado de Honduras, que fue creado por la Junta Nacional de Bienestar Social con la idea de formar, de educar a las personas infractoras de la ley, que por los de riesgo social y los infractores, ¿verdad? Las personas que todavía no han cometido, los niños que no han cometido un delito, y tienen que ir a ese centro, y los niños que han cometido delitos también tenían que ir a ese centro. Pero ¿qué pasa? Este centro jamás ha dado la posibilidad de que estos niños sean reeducados. No estamos hablando de rehabilitación, en niños es diferente. El niño se llama reeducar porque es un pequeño que todavía puede ser moldeado porque va a salir de ese centro de pero ahí salen más bien con una maestría pero en porque delincuencia. no hay, por ejemplo, desde el año pasado yo estuve dando seguimiento a ese centro. Los niños, incluso hoy yo pude ver a muchos muchachos fuera del centro, en las afueras del Renaciendo, o sea, no están encerrados, están sin hacer nada, tal vez escuchando alguna música, y no hay maestros capacitados que los tengan ocupados trabajando y reprogramando la mente de ellos, porque van a salir algún día de ahí. Y la idea es que salgan y no salgan como enemigos de la población, sino que salgan como seres útiles. Pero ahí no se paga nada en ese... En ese es el del Estado, no, más bien se paga con la vida, se paga porque ahí se termina todo. Ahí el niño que llega ahí, pues no va a salir bien. El que llega, ¿verdad?, más o menos sale, pero... El que llega más o menos va a salir mal. Y esto nos ha demostrado que estos centros no está capacitado el DINAPO, ni el INFA ha estado capacitado. En el 2004, 2005 fue un campo de tortura. Ese centro, los niños dormían en el excremento. Hay una demanda internacional contra el gobierno de Honduras que de repente va a salir por ahí. Vino Juan Mestre y pudo verificar en el lugar de que habían personas, niños, que estaban durmiendo entre un montón de moscas. Yo pude evidenciar eso con una defensora de derechos humanos, doña Marisabel Barahona Morales, con Lautaro Galileo también que llegó, Tony Aguilar, personas que eran muy altruistas y que son muy altruistas, y Juan Mestre, un humanista español, que ellos verificaron la forma en que estaban creciendo. ¿Y qué pasa? Esos niños salieron de ahí ya adultos y salieron con esas secuelas que dejó todo ese tiempo de tortura y de calamidad moral que demostró el Estado de Honduras ante la comunidad internacional. Este Renaciendo, este centro, prácticamente para las bandas delincuenciales es una escuela. Pues la realidad es que la deshumanización, independientemente que las bandas tengan que ver o no tengan que ver, la deshumanización va haciendo que el hombre se convierta en lobo del propio hombre. Es lamentable porque algunos pueden tener deseos de cambiar. Hay muchas personas que buscan en estos lugares y en las iglesias la oportunidad de cambiar, pero no se va dando el espacio ni la oportunidad, y también no se va preparando a la población hondureña para el perdón. Es importante también que uno aprenda que no puede ser enemigo toda la vida del enemigo. Hay muchos jóvenes también que lo que requieren es mucho amor por parte de su familia y es lo que no consiguen. Bueno, entonces, otra persona viene y se lo da. El proyecto de Don Bosco, a mí me encanta el plan preventivo de Don Bosco, habla de que el niño necesita
mansedumbre, ¿verdad? Que no es solo es con palos que aprende, sino con amor y mansedumbre, pero que también necesita martillo y yunque, o sea, para irlo moldeando y para ir trabajando. Y desgraciadamente estamos tan ocupados ahora con las telenovelas, con la televisión por cable, por el internet, las redes sociales. Es tan fácil ver una familia en una mesa y todos con un celular en el WhatsApp. Va uno a las oficinas y está platicando y la gente está con el WhatsApp. Ve, los niños están con la laptop ya chiquitos. Entonces hay una deshumanización total, hay una descodificación de la familia, ¿verdad? La familia ya perdió aquella unidad tradicional en donde, según la sociología, es el núcleo de la sociedad. Aquel interés de tener una plática familiar ya no hay. Porque todo lo que escriben todo está por un WhatsApp. Y el WhatsApp jamás va a suplir la delicia de escuchar la voz de un ser humano. Eso es indiscutible. Yo lo digo, a mí no me gusta realmente el WhatsApp, pero si alguien me empieza a escribir o a mandar mensajes mejor una llamada, porque una llamada te hace sentir que hay alguien que existe. Es una buena herramienta, no lo podemos negar, ¿verdad? Pero tampoco se puede suplir por una plática. Es una herramienta que puede acercar a la familia cuando está en el exterior. Pero aquí, cuando estamos cerca, no puede separar a la familia. Y ahí es el conflicto. Las redes sociales, el internet, ha provocado que organizaciones criminales abran espacios, o personas corruptas como los pedófilos, como personas que usan de la pornografía infantil, los sex extortion, por ejemplo, hacen uso de estas redes para involucrar a los niños cada vez más y cada vez más. Y cuando acuerdan, imagínense, para un adulto es difícil decir alguien me está chantajeando, alguien me está sobornando, no digamos para un niño. Cuando acuerda, el niño está metido hasta el cuello en un problema y no haya cómo salir. Y hay un caso raro que también que los padres son los que apoyan esto. Ese va a ser tu regalo, un teléfono. Eso es lo más triste. Lo más triste es que el teléfono de 10 años. Y el teléfono se convirtió en la herramienta indispensable para todos. El teléfono celular se convirtió ahorita en una necesidad y no es vigilada y controlada por los padres. Es como para, no me estorbe, usa esto, es como una niñera en algunos casos. Ya en los centros escolares yo creo que ni bibliotecas hay. No hay bibliotecas, se perdieron las bibliotecas, en las escuelas se ha perdido el uso de la música natural, ¿verdad? El uso creo que solo ha quedado la flauta. No sé, quizás en ningún centro hubo nunca un piano, pero a diferencia de lo que dijo el ministro, creo que fue de Educación, no sé, pero que había que modernizarla. Sí, la tecnología ayuda, pero siento que debemos retroceder un poco y empezar a escuchar desde la música que escuchan en las escuelas debe de cambiar. Decía Platón que la música puede hacer de una nación una gran potencia o reducirla a la más cruel de las miserias, que es la incultura. La mala escritura que se da también con WhatsApp, usted mira los mensajes, se va aceptando, es un horror. Y se va aceptando, eso se va aceptando poco a poco como algo natural y como algo normal. Todos lo hacemos. Yo a veces cometo grandes errores y digo yo, así que se quede. Sí, ya se va acostumbrando. Se va quedando y se va adaptando, y es algo que no debemos de aceptar, menos que nuestros hijos acepten eso, o que nuestros niños en cualquier lugar. Bueno, estamos llegando ya al final de este espacio noticioso. Sus últimas palabras para este programa, Imani. Bueno, yo pienso agradecerles y me alegro que estén incentivando este tipo de programas educativos para la población. Decirle a las personas que es muy importante para que el derecho humano no se pierda, que en cualquier lugar que estén, en cualquier zona, en cualquier trabajo, no importa si es policía, si es doctor, no importa quién sea, lo primero es que independientemente del cargo que ostenta en un lugar, usted es una persona, es un ser humano y es alguien que tiene dignidad primero, que no se debe de perder la dignidad por nada del mundo, que la vida debe de ser cuidada, que la libertad y la libertad de prensa y de expresión son bien importantes. No puede haber un mundo en donde uno no puede hablar, donde uno no puede expresarse, siempre y cuando no se violenten los derechos de otras personas y se mantenga ese vínculo, ¿verdad?, de fraternidad.
Y creo yo que es un tiempo de que todos debemos de colaborar y asumir un compromiso ético y moral para el bienestar de nuestra nación y no pensar en política, no confundir los derechos humanos con política, no confundir la necesidad y la voluntad y la oportunidad de ser buenos, porque de eso va a depender el éxito de todo nuestro trabajo y de nuestra vida. Estamos ligados unos con otros y no podemos decir hoy soy yo y mañana quizá no pueda estar yo en el cementerio, como les decía, o en una cárcel o estar en un hospital. Entonces la empatía, sobre todo el amor y perdonar, todo lo que podemos hacer ahorita. Agradecemos su visita al canal Ismania Platero. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes porque siempre están pendientes de sus programas en todos los aspectos aquí en su canal SPDH, la señal educativa de Honduras. Buenas tardes.